Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. El programa de hoy se tratará sobre algo muy necesario a considerar, debido a que en casi todos los países en este momento se están presentando proyectos ante sus respectivas asambleas para aprobar nuevas leyes que pongan en evidencia o en vigencia que se pueda promover, aceptar o exigir acciones que en este momento pues no son permitidas a la luz de la ley. Y todos debemos estar bien conscientes de lo que eso significa, qué consecuencias pueden traer esto a nuestra sociedad, a nuestra familia. Nos debe interesar a todos. Hay claros ejemplos en los que vemos que no siempre lo legal siempre es bueno o correcto y sí muchas veces dañino. Lo legal y lo bueno no siempre son sinónimos. Lo primero que voy a hacer es demostrarles que la premisa que les comunico tiene sentido y que es además muy verdadera, para luego comprender la razón del por qué necesitamos entender este principio, para que puedan juzgar la importancia de saber si siempre lo legal es bueno o no, porque nuestras sociedades legislan lo permitido o no, y eso nos afecta a todos. Y buscar que sean legales aquellos que sabemos por seguro que son correctas y buenas para nosotros. El primer ejemplo. Tenemos el nazismo. Cuando en marzo de 1933 el nacionalsocialismo llegó al poder en Alemania, fue a través de los votos de sus ciudadanos. Y entre las primeras medidas tomadas, además de aquellas dirigidas a la persecución inclemente de toda oposición, estuvo lograr que el Parlamento aprobara una ley que otorgara poderes prácticamente dictatoriales al canciller Adolf Hitler. Argumentos que justificaron, por así decirlo, la exterminación semita para los alemanes, provocando que una de las mayores tragedias de la humanidad fuera legal. Muerte sistemática de los judíos de las peores maneras, alta represión, experimentos de los más crueles. Aquí podemos ver que después de aceptar lo primero, luego vino lo peor. Así que debemos cuidarnos de lo que aceptamos hoy, porque las consecuencias vendrán, cualquiera que haya sido esa primera decisión. Comenzó con legalidad, recuérdenlo bien, y con el apoyo de mayorías. Tenemos otro ejemplo en la historia, el del franquismo. Francisco Franco fue investido como jefe supremo del bando sublevado del 1 de octubre de 1936, ejerciendo como jefe de Estado de España desde el término del conflicto hasta su fallecimiento en 1975 y como jefe de gobierno entre 1938 y 1973. Todo lo que en su mandato se hizo fue persecución, idolatría a su autoridad, asesinatos por doquier, represión durante 35 años. Fue completamente legal. Repito, después de que aceptamos algo legalmente, luego viene lo peor. Lo que aceptamos hoy tendrá consecuencias. Comenzó con legalidad y con apoyo de mayorías. También tenemos la historia del fascismo de Mussolini. El fascismo de Italia fue un movimiento totalitario en la medida en que aspiró a intervenir en la totalidad de los aspectos de la vida del individuo. Hannah Arendt entendía que la masificación de la sociedad contemporánea llevaba al individuo a la soledad, el terreno propio del terror, la esencia del gobierno totalitario. Comenzó con la legalidad y apoyo de mayorías. Todos los hechos cometidos durante su mandato fueron legales en sus propias leyes. También tenemos el apartheid. El apartheid fue el sistema de segregación racial en Sudáfrica. Ustedes lo recordarán con la historia de Nelson Mandela. Y también fue en Namibia.
Todo ese movimiento estaba dirigido por la raza blanca, que instauró todo tipo de leyes que cubrían en general aspectos sociales. Los negros no podían habilitar negocios o ejercer prácticas profesionales dentro de las áreas asignadas específicamente para los blancos. El transporte público era totalmente segregado, tanto en trenes, buses, aviones o inclusive los taxis de las ciudades. A los negros no les estaba permitido entrar en zonas asignadas para población blanca a menos que tuvieran un pase emitido por la policía. Los blancos también tenían que portar un pase para entrar en las zonas asignadas a los negros. Edificios públicos, tales como juzgados u oficinas de correos, disponían de accesos diferentes para blancos y negros. Plenamente legal. Y esto duró 42 años. Tenemos también otro que no es de la historia antigua, pero que ya se está trabajando en eso y lo quieren convertir en legal. El incesto, así como lo escucha. El incesto, estrictamente hablando, consiste en la práctica de relaciones sexuales y no solamente incesto, escuchen todas las que voy a mencionar. Estrictamente hablando, el incesto es relaciones sexuales entre individuos que son muy próximos en consanguinidad, es decir, un parentesco biológico consanguíneo. Se califica indiscutiblemente de incesto en todas las culturas a las relaciones sexuales entre madres e hijos o hijos o hijas, o entre padres e hijas, o hijos, o entre hermanos y hermanas, abuelos y nietos, o nietas, abuelos y nietas, o nietos, y así todos los ancestros consanguíneos con sus descendientes, pues. Esto es legal en Rusia, en Francia y Nueva Jersey. Así como lo escuchan. Decapitar a las mujeres públicamente, ¿eso es legal? Para los estados islámicos, ellos aplican sus leyes. Oiga, sus leyes. Y eso es permitido. La pedofilia. El minor attracted person o persona atraída por menores en español, llamado MAP. Es el nombre de un movimiento social conocido recientemente. Y este perverso movimiento busca la legalidad de la pedofilia en el mundo. Yo estuve investigando sobre esto, señores, y era simplemente mi estómago no lo podía siquiera aguantar mientras lo leía. Corea del Norte, con su sistema ideológico Juche, ha cometido crímenes de lesa humanidad en su país, pero que dentro de su nación son completamente legales. Decapitar, acabar con familias enteras, trabajos forzosos, cero libertad, solo la permitida para el aporte de su revolución. Y pare usted de contar las cosas que allí suceden. No da tiempo de mencionarlas. Escuche bien, todas son legales. La ablación, la escisión o circuncisión femenina, que también es conocida como la mutilación genital femenina, es la ablación o eliminación de tejido de cualquier parte de los genitales femeninos, particularmente del clítoris, con motivo de eliminar el placer sexual en las mujeres por razones culturales, religiosas o cualquier otra no médica. En Asia y África todavía esto es legal en muchos de sus países. En Europa ya no lo es y sin embargo sigue ocurriendo. Pero una vez más, presta atención, es legal en algunos lugares. Ante tantos ejemplos en los que vemos que no todo lo legal siempre es bueno, el mundo ha sido y sigue siendo escenario de terribles atrocidades que son legales. Sencillamente no siempre lo legal es justo y no siempre lo justo es legal. Entonces, ¿cómo reconocer la ley justa de la ley injusta? Lo legal de lo ilegal, lo justo de lo injusto. La lógica determina que todo lo legal debería ser justo. Lamentablemente no es así. Muchas veces lo legal es injusto, como ya escucharon en todos los ejemplos que les compartí. Hay leyes que atentan contra el derecho de las personas y la sociedad. La respuesta para muchos sería
que las leyes sean entonces morales y que tengan valores, porque así entonces, bueno, las personas serán beneficiadas y respetadas. Ahora, estando en una sociedad tan relativista, ¿cómo vamos a converger en una moral absoluta para todas si cada quien quiere establecer una moralidad relativa de acuerdo a lo que se ajuste a sus gustos o comodidad? Está muy claro, señores, la moralidad, así como la verdad, no es relativa, porque ambas se apegan a la realidad, que es una sola para todos, en todo lugar y en todo tiempo. Ejemplo, si yo soy mujer, eso es una realidad para toda persona, en todo lugar y en todo tiempo, porque aunque los transexuales siguen siendo lo que son, aunque se mutilen o transformen en el exterior, así la mujer, pues es mujer. Eso no es una verdad relativa. Digo como ejemplo de lo que es la verdad, que es aquella que es igual a la realidad. En lo moral, matar es malo aquí y en todo lugar. Mentir es malo para todos. Robar es malo para todos. Engañar es malo para todos. El respeto es bueno para todos. Decir la verdad es bueno para todos. Y así como estos, lo hay en todos los aspectos de la vida. Hay una moral universal para el ser humano. ¿Cómo es que estas normas morales son para todos? ¿Quién es la fuente de esta moral absoluta? ¿La evolución o Dios? Los expertos han analizado esto y concluyen claramente que los procesos evolutivos son total y completamente inadecuados para afianzar valores morales que puedan ser trascendentes en el tiempo para las personas, para todo lugar. Si fuera verdad que la evolución puede traer valores morales, entonces solo podríamos juzgar las acciones que dependiendo de la etapa en la que se encuentre la especie, ¿no? Pero no ha sido así. A lo largo de la historia humana, las normas morales han sido para todos igual en todo tiempo. Se ha juzgado como malo lo que hoy sigue siendo malo y como bueno lo que hoy sigue siendo bueno. Con la excepción de algunas sociedades que abiertamente y conscientemente comete acciones en contra de ellas. Matar nunca ha sido bueno. Mentir nunca ha sido bueno. No ha cambiado eso. Y de acuerdo al concepto que maneja la teoría de la evolución, no es posible que lo moral del ser humano provenga de la materia evolucionada que ellos sostienen como origen de la vida. La rabia, la envidia, la maldad, la empatía, la bondad, el amor, la tristeza, no la pueden explicar los que son pro-evolucionistas. Y no podrán, porque sencillamente nuestro origen no viene de una materia inerte, sino de un Dios vivo. La moralidad absoluta no puede ser definida en función de ninguna de las siguientes maneras. Y escúchenlo bien, y esto se lo comparto del parte de un material que es del apologista cristiano Chris Dupont. Así que escuchen bien, no puede ser la moralidad definida de las siguientes maneras. Por ejemplo, la moralidad se define como aquello que contribuye al florecimiento de la sociedad. Eso lo podrían decir algunos. Pero si este es el caso, entonces el avance de la evolución humana por medio de la sobrevivencia de los organismos mejor adaptados resultarían en el máximo beneficio para la sociedad. Esta ideología, señores, nace del darwinismo social, que, bueno, pues se conforma perfectamente con las ideas de los nazis del Tercer Reich y puede ser utilizada para justificar genocidios masivos por medio de la eliminación sistemática de elementos que sean considerados más débiles. Un tipo de aceleración o ayuda, digamos, artificial del proceso de la selección natural. Así que no podemos definir la moralidad como aquello que pueda contribuir al florecimiento de la sociedad. Otra manera en que no podemos definir la moralidad, que la moralidad sea definida por cada individuo. No. La moralidad simplemente se reduciría entonces a una opinión y cualquier desacuerdo entonces debe decidirse por la mayoría. Y ese método es también inadecuado para determinar si las atrocidades de los alemanes nazis, por ejemplo, fueron inmorales, porque la opinión de Hitler sería tan válida como la de cualquier otro.
Entonces, después de todo, Hitler tenía también el apoyo de la mayoría de los ciudadanos alemanes y del Parlamento alemán. Porque recuerden que Hitler fue elegido democráticamente. Entonces, no podemos definir la moralidad por algo que diga cada individuo. No se puede. La moralidad tampoco puede definirse de esta manera, en que la moralidad simplemente existe como una una manera de verdad metafísica necesaria. Esa posición, dice Chris Dupont, la moralidad es un concepto que es abstracto, que existe como una verdad metafísica necesaria, como la lógica, los números o las matemáticas, pero el juicio de valor de la moralidad sigue siendo una cuestión de opinión, ya que pues no existe una regla o una inferencia lógica que nos diga que matar judíos es inmoral, de la misma manera en que podemos decir que 2 más 2 es 4. Así que la única fuente posible de la moral absoluta para todo humano es Dios en función de su propio carácter. Y Dios se ha manifestado contundentemente al mundo durante toda la historia de la existencia humana y lo hizo aún más contundente en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, el único y verdadero Dios es aquel que se ha manifestado en Él, en Jesús. Y si Él es Dios, entonces Él es la fuente de la moral absoluta y está claramente expuesta en la Biblia que contiene su palabra. Si usted no cree en Dios, tiene un gran problema, porque Él existe y evidencias de su existencia hay por doquier y se ha manifestado a todos en Jesús, quien nadie puede negar. Pero si usted está consciente de la existencia de Dios, entonces es Él la referencia que nos señala de lo que es justo y bueno en el mundo. Todo lo que se oponga a lo que ha dicho Dios y manifestado al hombre en su palabra contenida en la Biblia es malo para el hombre. Y lo que está en línea con lo que Dios ha dicho, entonces es bueno y justo. Así que lo que es bueno y justo para Dios debe ser lo legal para toda la sociedad. Y lo que es malo e injusto para Dios debe ser lo ilegal para toda la sociedad. ¿Qué ha dicho Dios de acuerdo al matrimonio? ¿Qué dice su palabra sobre las relaciones entre hombres y mujeres? ¿Qué ha dicho Dios sobre la familia? ¿Qué ha dicho Dios sobre el aborto? ¿Qué ha dicho Dios sobre el divorcio? ¿Qué ha dicho Dios sobre lo correcto? ¿Qué ha dicho Dios sobre la homosexualidad? ¿Qué ha dicho Dios sobre la sexualidad del hombre? ¿Qué ha dicho Dios sobre la justicia? Pues lo que haya dicho, eso sea lo que se instituya como bueno, justo y legal, porque es bueno para el hombre. Todo lo que Dios ha fijado, que no es más que el reflejo de su carácter, obedezcámosla, son verdad de bien y no de mal para el hombre. Pero más importante, ¿sabes qué ha dicho Dios sobre tu vida? Y sobre la relación que hoy tienes y que Él quisiera tener contigo. Eso lo puedes saber por su palabra que está contenida en la Biblia. No es nuestra verdad, ni tu verdad, es la verdad y está en Dios. Yo creo que por el tema de hoy, habiendo hablado claro, no hayan quedado dudas. Recuerda que puedes contactarme, escribirme a través de Facebook en las cuentas de Cross Examine en español y en nuestro canal de Cross Examine en español en YouTube. Mientras tanto, también puedes hacerlo en mis cuentas personales, que pueden buscarme a través de mi nombre, María Andreina Cerrada, Facebook, Instagram y Twitter. Yo misma les estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Así que bueno, me despido por el día de hoy desde mis tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.